y comenzamos con la ayudantía. Esta es la ayudantía 4, ¿no? La ayudantía 4. Y como les dije, nos vamos a saltar el uno, lo vamos a hacer al final, principalmente para ver esto de geometría poliedral. Entonces, el segundo ejercicio nos dice, considere el conjunto de restricciones para un modelo de optimización. Nos presentan, ¿no?, estas restricciones y nos preguntan, en el primer caso, escriba las restricciones en formato estándar. Entonces, ¿qué requerimos? Y les pregunto a ustedes para expresar restricciones en formato estándar. Tenéis que dejarlo como con el igual o no. Claro, hay que dejarlo con igualdad, hay que eliminar esas desigualdades. ¿Cómo elimino esas desigualdades? Agregando un X5. Agregando las que se llaman variables de Algura, ¿no? El profesor les puso x5 en este caso, o sea, siguiendo el subíndice, yo creo que lo vamos a hacer así. Eh, Sin embargo, les comento también que de repente les ponen H1, H2 o S1, S2, dependiendo del contexto, ¿sí? Eh, ahí, ahí eso en el caso de que le entreguen el ejercicio listo, ¿no?, en la prueba, para que tengan en cuenta de que cuando les ponen un H1 o un S1, muy posiblemente se van a estar refiriendo a las variables de holgura, que son estas nuevas variables que se agregan. Entonces, en formato estándar, estas restricciones, la primera, ¿quién me podría decir cómo queda? La primera parte queda igual. Tendría que Dime. sumarle un X5, ¿no? Como es menor. Hay que sumar un x5 principalmente porque es menor o igual, ¿no? Entonces, tendríamos aquí x1 más x2 menos x3 más 2x4 y más x5, porque es un menor o igual y ahí puedo escribir recién la igualdad. En Disculpa contexto, mi pregunta. dime. ¿Qué tiene que ver con que sea menor igual o mayor igual? Ah, que eso es lo que te va a indicar a ti el signo de la variable a agregar, ¿no? En este caso, como es menor o igual, nosotros vamos a sumar una variable de holgura que nosotros vamos a llamar x5, pero abajo, como es mayor o igual, nosotros vamos a restar. Entonces, si Ya, quieren, perfecto. claro, si quieren volverse técnicos, menor o igual implica un más x5 y mayor o igual implica un menos x6, por ejemplo. Ya, perfecto. Gracias. Eso. De momento no hemos visto mucho. Aquí me preguntan qué hemos visto, que acaban de arreglar el audio. Eh, Solamente hemos visto, hemos transformado una de las restricciones a formato estándar. ¿Sí? Entonces, claro. Entonces, uno de las características relevantes del formato estándar son estas nuevas variables que aparecen que son variables de holgura. Pero estas variables, y ojo aquí, tienen su significado. No es que se agreguen por agregar, no es que menor o igual implique un más x5, porque sí, sino que tiene un trasfondo. ¿Qué significa este más x5? Y esto es importante en términos de interpretación, porque les pueden preguntar también eso en la prueba, ¿no? Este x5 significa lo que me falta para llegar a 10. ¿Sí? Entonces el x5 es lo que me falta. Creo que se me pegó. No sé si me escuchan. No, creo que se me pegó. Se cortó por un momento. Se cortó por un momento. ¿Dónde quedé? Lo que me falta para llegar a 10. Ahí se cortó Ya, un poco.
X5 representa lo que me falta para llegar a 10 y por eso se suma. Entonces fíjense que esto es lo que estoy ocupando, mientras que este X5 que agrego es lo que me falta para llegar al tope máximo, ¿no? Y por eso se suma. En cambio, para el mayor igual se resta. ¿Por qué? Porque esa expresión ya no va a ser lo que me falta, sino que va a ser lo que me sobra, o sea, lo que ocupé de más. ¿No? Entonces voy a tener, en el caso de que se me corte, chiquillos, por favor, escríbanme un mensaje o díganmelo, ¿sí? Para estar al tanto. Eh, entonces, aquí en la parte baja, como es mayor o igual, tengo 2x2 más 3x3 menos x4 más x6 igual a 12. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen en este tipo de ejercicios? Es que en vez de poner más, bueno, aquí hay un error común, que en vez de poner menos x6, ponen más x6. En este caso lo hice de forma bien inconsciente. Es menos x6 porque es, como habíamos dicho de forma técnica, mayor o igual. Y esto representa lo que me sobra. Lo que me sobra eh, considerando 12, ¿no? Entonces, como le iba diciendo, uno de los errores comunes es que, bueno, confunden los signos. Otro error común es que ocupan la misma variable para ambas restricciones. Y ese es un datazo que les voy a tirar, ¿no? Eh, Cada una de las restricciones, siempre y cuando tenga desigualdad, va a tener su propia variable de holgura, ¿sí? Van a ser diferentes. Entonces ustedes no pueden ocupar x5 arriba y x5 abajo porque estarían de cierta forma como diciendo que lo que me falta para llegar a 10 es lo mismo que lo que me sobra para llegar a 12 y eso no siempre es verdadero, ¿no? Entonces, lo que les digo, creen una variable de holgura para cada una de las restricciones cuando hagan la transformación a formato estándar, ¿sí? Y lo otro relevante en este formato, y que lo vamos a ver en ejercicios posteriores, es que cada una de las variables de decisión tiene que ser positiva. X1, X2, X3, X4, e integramos las variables de holgura, X5 y X6, es mayor o igual que cero, ¿sí? Y con eso tienen el primer ejercicio resuelto. Entonces esto ya está good, está bien. Vamos con el otro formato, el formato matricial. Y en el formato matricial ustedes simplemente expresan, ¿no? La expresión que está arriba, pero de forma matricial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a crear una matriz donde vamos a tener cada una de las constantes que acompañan a mis variables de decisión, ¿no? Entonces, en el caso de x1, la acompaña 1 en la primera restricción, en la x2 la acompaña 1, en la x3 menos 1, en la x4 2, en la x5 1 y en la x6 0, porque no hay un x6, ¿no? En el primer caso. En el siguiente caso, en el x1, 0, luego 2, luego 3, luego menos 1, luego 0, porque no hay un 5, un x5, y finalmente menos 1. Eso lo voy a multiplicar con mis variables de decisión, ¿sí? Aquí hay personas en la sala de espera. eh, y voy a tener x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Y lo voy a igualar con los valores resultantes aquí del formato estándar, o sea, 10 y 12. Y así de fácil tienen un formato matricial, ¿sí? ¿Preguntas con respecto al formato estándar y al formato matricial hasta el momento? No. No. Vamos con las soluciones básicas entonces. Entonces, ¿qué es una solución básica? En términos bien generales, bueno, el profesor ya lo vio de forma teórica y ahora lo vamos a ver de forma más intuitiva, ¿no?
las soluciones básicas son aquellas soluciones que consideran eh, dos variables, ¿no? Dos variables de decisión, en este caso precisamente porque hay dos restricciones. Es decir, una solución básica va a considerar la misma cantidad de restricciones que la misma cantidad de variables para poder escoger una solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a encontrar las soluciones básicas de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos dice, para cada par de variables determine si es posible obtener una solución básica factible, considerando las demás variables iguales a cero. En caso negativo, indique el motivo. Me dicen, ¿podrías repetir lo de por qué pusiste x5 y x6? Bueno, sí, lo puedo repetir. ¿Por qué puse X5 y X6? ¿Por qué? Porque tengo que traspasar estas desigualdades a igualdades en el formato estándar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para poder hacer ese traspaso? Que cuando tenemos un menor igual, debemos sumar una variable auxiliar que se llama variable de holgura, ¿no? En este caso nosotros le pusimos X5. Y en el caso de mayor igual, nosotros tenemos que restar, ¿no? Una variable de holgura nueva. En este caso le pusimos x6, ¿sí? La interpretación está escrita, ¿no? Entonces, cuando agregamos, la interpretación es que esa variable significa lo que me falta para llegar a 10 y cuando restamos es lo que me sobra considerando el 12. ¿Me explico? Bien. ¿Sí? Entonces continuamos con las soluciones básicas. Nos piden soluciones básicas e indicar si son factibles e incluso indicar si son degeneradas, ¿no? Eh, Factibles considerándolas en caso negativo indique, a ver, dice, para cada par de variables determine si es posible obtener una solución básica factible considerando las demás variables iguales a cero. En caso negativo indique el motivo. Bueno, lo de degenerada me lo inventé, ¿no? No sé por qué lo tenía en mente. Eh, pero ok, entonces continuemos. Voy a ver cuáles son las que yo ya calculé, como para no equivocarme. Y aquí el ejercicio a ustedes le están diciendo, ¿qué es lo que le están diciendo? Tomen dos variables de decisión y resuélvanlas para esas dos variables de decisión, ¿no? Y la solución tienen que entregármela. Y tienen que indicarme si esa solución que les da es factible o no es factible. ¿Qué implica que sea factible? Que el resultado de esos valores tienen que ser mayores o iguales que cero. Entonces lo vamos a hacer aquí para Una considerando, pregunta, dime, que si te dicen hacerlo para cada par, tenéis que hacerlo con X1, X2, X3, X4, así. eso mismo se tiene que hacer. No lo vamos a hacer todo aquí en la ayudantía porque evidentemente sería una lata. Ya, o sea, Eh, tenéis que hacer cada uno y decir al final si es factible y todo eso. sí, en este caso hay que hacerlo para cada una de las combinaciones. Ya. Nosotros en la ayudantía vamos a hacer algunas, vamos a hacer tres en particular, ¿sí? Y ahí ustedes pueden seguir completando como para poder ejercitar con los que se siguen, ¿no? Con los ejercicios que siguen. Entonces consideramos la primera solución básica como x1 y x2, ¿no? Lo más simple, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a restricciones? Fíjense que ya no me tengo que centrar en el menor igual o mayor igual, sino que simplemente voy a ver esto de acá, ¿no? Entonces, viendo esto de acá, lo que tengo es que x1 y x2 van a tomar algún valor, ¿sí? Y todas las otras variables las voy a considerar con valor cero. Es decir, x3 va a valer cero, x4, x5 va a valer cero y x6 también va a valer cero. Entonces, aquí la restricción, fíjense que ya me queda como x1 más x2 igual a 10 y 2x2 igual a 12. Reemplazamos aquí y x2 va a ser igual a 6 y x1 va a ser igual a 4.
Disculpa la pregunta. Dime. En este caso, ¿por qué solo elegiste X1 y X2, por ejemplo? Es solamente un ejemplo, ¿sí? Porque Ah, ya, el ejercicio lo que nos dice es que para cada par, entonces nosotros tenemos que seguir iterando, tenemos que considerar x1, x3, x y así sucesivamente, ¿no? ya. Claro. Entonces, para este caso particular, ahí es lo que tenemos. ¿Cuáles son las soluciones básicas en este caso? 4 y 6, ¿no? Y la función objetivo, no hay función objetivo, solamente nos hablan de restricciones, por lo tanto no le vamos a poner interés ahí. Eh, es importante que ejerciten, por ejemplo, con las que siguen, que no vamos a hacer en la ayudantía, principalmente porque esta pregunta, si mal no recuerdo, apareció en una prueba, por lo tanto se la pueden preguntar, ¿sí? Eh, dime, Diego. Oye, a cada par te refieres como X1 con X2, después X2 con X3, así o no? Así, Después X... Ah, ya, pero claro. solamente la primera fila. O puede ser, o se van conjugando entre las dos. No, todas las combinaciones posibles. O sea, x1 con x2, x1 con x3, x1 con x4, luego x2 con x3, x2 con x4 y así, ¿no? Ah, Entonces, ya. para la prueba hay que hacerlo para todos los pares. Es que yo no sé cuál va a ser la pregunta de la prueba. Lo que les estoy diciendo es que esta pregunta en particular apareció en una prueba, por lo tanto, podría aparecerle una pregunta similar. Eso yo no lo sé. Ya, Eh, gracias. es como para que lo tengan en consideración. Sí. Daniel, Dime, las variables que toman valor son dos porque tenemos solo dos restricciones. eso, justamente eso. Si es Entonces, que tuviésemos tres restricciones, sí o sí, las que tienen que tener valor mínimo serían tres o siempre mínimo, son tres. claro, mínimo tendrían que ser tres. ¿Y qué pasa si es que hay más? Más restricciones tendría que tomar la cantidad de restricciones, un valor No, mayor o igual que cero. si tengo, por ejemplo, tres restricciones, yo podría tomar cuatro, darle a cuatro cosas valor. No, porque en ese caso, si tú le das a cuatro cosas valor, a cuatro variables de decisión valor, ahí ya no tendrías una solución básica. ¿Sí? Las soluciones básicas coinciden con la cantidad de restricciones que se tienen o son menores que la cantidad de restricciones que se tienen, pero nunca van a ser mayores. ¿Sí? Ya, ¿Me explico? gracias. Sí. Incluso es súper relevante tu pregunta porque hay otros estilos de preguntas que se dan en la prueba en el que te dan directamente una solución. Entonces te dicen, no sé, por ejemplo, para este caso que tenemos aquí, ¿no? Nos dicen x igual a 0,1, 2, 3, 0 y 0. ¿Es solución básica? Y les pregunto a ustedes, ¿es solución básica o no es solución básica? ¿Sí o No, no? no porque tiene tres. En este caso, bien, muy bien, Amaro, no sería una solución básica principalmente porque hay tres valores mayores o iguales que cero, ¿no? Entonces, no sería una solución básica principalmente por eso. Ahí nosotros podríamos descartarla de forma inmediata. Son tres valores mayores que cero, no es solución básica. ¿Sí? Si tuviese dos soluciones, que sean dos valores mayores o iguales que cero, nosotros tendríamos que confirmar que la igualdad se cumple. Si la igualdad se cumple, entonces es solución básica. Si no se cumple, entonces ahí ya no sería una solución básica factible, por lo menos. Sería una solución básica infactible. ¿Me explico? Sí, gracias. O sea que la cantidad de cero va en relación con la cantidad de inecuaciones que haya. Claro, es como la inversa, ¿no? Entonces, la cantidad de cero va a ser siempre igual a la cantidad de variables menos la cantidad de restricciones que uno tiene, ¿no? O sea, menor igual que esa cantidad. Puede ser mayor porque existen las soluciones degeneradas. En las soluciones degeneradas, nosotros tenemos algo por el estilo como esto. Eh, Una pregunta. dime. Para contabilizar la cantidad de restricciones, también tengo que contar la de la naturaleza de las variables, ¿o no? Como una restricción más. Ah, no, no, Ya. ese otro datito. La naturaleza de las variables no se consideran, solamente las
la otra. Ya, gracias. Eso. Daniel, tengo una duda. Dime. ¿Por qué elegimos X1 y X2? Que todavía no me queda muy claro. Ah, es una combinación cualquiera. Es que lo que nos piden es para cada par de variables. Entonces, como un comienzo, nosotros escogemos X1, X2, pero ustedes pudieron haber comenzado con cualquier combinación. ¿Sí? Aún así, tenemos que hacerlo para todas. Así que eso. No sé si quedó Ya, claro. muchas gracias. Ya. Daniel, tengo otra duda, Sí, sí. que ya tengo claro cuándo una solución básica, pero aún no tengo tan claro cuándo es factible y cuándo algo es como degenerado, aún no lo entiendo. Ahora lo vamos a ver. Uno visualiza mejor con el ejemplo que con las palabras hacia el aire. Entonces, a medida vayamos avanzando en los ejercicios, les voy indicando cuáles son las factibles y cuáles son las que no. Pero te Ya, adelanto un tantito. Cuando son factibles, estos valores son positivos, ¿no? Cuando son infactibles, estos valores van a ser alguno de ellos negativos, ¿sí? ya, perfecto. ¿Y por qué se dice que es infactible? Por la restricción, hay una compañera había dicho el tema de la restricción de la naturaleza de las variables. Fíjense que la naturaleza de las variables nos dice que las variables tienen que ser mayores o iguales que cero. Entonces, si se ocasiona lo contrario, nosotros hablamos de infactibilidad. Esa solución es infactible. ¿Por qué? Porque no se cumple una de las restricciones primordiales de los modelos, que son la naturaleza de las variables. Y que por cierto les recuerdo para mañana no olvidarlo en el modelamiento de n variables, que recuerden que eso es puntaje regalado, ¿no? Perfecto, gracias. Dale. Entonces la solución final, aquí nosotros tendríamos que poner que es 4 6 0 0 0 y 0, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? X1 vale 4, X2 vale 6, X3 vale 0, así hasta X6 que también vale 0, ¿no? Todas las demás variables valen 0 menos las básicas. Entonces, esta solución, y les pregunto, ¿es básica? Sí, es básica. Eh, Aquí un compañero me pregunta, ¿y si tengo solo una que es mayor igual que cero? La respuesta es que sigue siendo factible. Sin embargo, ahí ya estamos hablando de generancia, ¿no? Ahí ya tenemos una solución degenerada. ¿Sí? No sé si quedó claro al que escribió el mensaje. Ya, bacán. Entonces, esta es una solución básica, factible. Vamos con el segundo intento. XD igual a x1,3, x3. Y hacemos todas las variables que no sean x1 y x3 igual a cero y escribimos las restricciones que me quedan, ¿no? Entonces, arriba nosotros tendríamos x1 menos x3 igual a 10, x1 menos x3 igual a 10, y abajo tendríamos simplemente 3x3 igual a 12. Y haciendo el reemplazo, aquí fíjense que puedo despejar x3 y obtengo que x3 va a ser igual a 12 partido en 3, que es 4. Y arribita tengo que x1 menos 4 es igual a 10. Por lo tanto, tengo que x1 es igual a 14. ¿Sí? Ya aquí yo tenía una cosa diferente. Déjenme revisar un poquito para ver si estoy reemplazando bien. No, aquí en la pauta que tenía había reemplazado mal. Aquí está bien. Entonces tenemos x1 igual 14, x3 igual a 4. Y la solución sería x igual a 14,0
4, 0, 0 y 0. ¿Sí? Y esta también es una solución básica factible. Una pregunta. Dime. Factible, o sea, ya sé que tienen que ser positivos, pero no tenéis que probarla como en las ecuaciones de arriba. Ah, no, no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque ya está aquí, de forma implícita, ¿no? Dale, perfecto. Eso, si ustedes quieren probar, o sea, pueden hacerlo, pero igual estarían como un poquito recalculando lo que ya hicieron, ¿no? Entonces, basta con resolver el sistema de ecuaciones y están listos. Entonces, ahora un poquito para incentivarlos a participar. ¿Quién me podría indicar alguna otra combinación? Y aquí la hacemos. Daniel, una pregunta. Dime. Entonces, como ejemplo, si es que en este caso no hubiese dado el X3, por ejemplo, cero, ahí no sería solamente solución factible, ¿no? Ya no sería básica. No, sí, seguiría siendo básica. Porque que una solución básica implica que o tengo la misma cantidad de restricciones o tengo menor o igual a la cantidad de restricciones en cuanto a las Ah. variables, ¿no? Y si tengo puro cero, Si tengo puro cero es una solución básica factible también, pero es degenerada, ya, dale, gracias. claro, de nada. Es como dos veces degenerada, así, bien, bien Carol Dance. Vamos con la tercera. Entonces la tercera, y aquí yo les preparé una que justo daba infactible como para que la lograran visualizar. Y tendríamos, chuta, aquí, x base es igual a, y tomamos las variables de holgura. ¿Sí? Recuerden que ustedes ahí entre medio toman cualquier otra combinación, pero nosotros estamos viendo solamente combinaciones puntuales, ¿no? Entonces vamos a tomar las variables de holgura, x5 y x6. Y de aquí tenemos que si todos los demás valores valen cero, tendríamos x5 igual a 10 porque todos los demás valen cero, y menos x6 igual a 12. Entonces tendríamos x5 igual a 10 y menos x6 igual a 12. Y fíjense que aquí es re bien fácil llegar a la solución. Tendríamos que x6 es igual a menos 12. Entonces la solución final sería x igual a 0, 0, 0, 0, 10 y menos 12. Pregunta, ¿esta solución es básica? Sí, pero no factible. Ah. Es básica, muy bien, pero como dice el compañero, no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque tiene un valor negativo. Entonces, ¿Y eso siempre va a pasar con las variables de holgura o fue solo en este ejemplo? solo en este ejemplo. Mm. Sí, solo en este ejemplo. Infactible. Ahí ustedes tienen que ir probando. Si es que le dan algún valor negativo, entonces es infactible. Si les da positivo, entonces es factible. Y ya con la tercera vamos a continuar. Entonces nos presentan un modelo de optimización y nos piden determine el formato estándar del problema. Entonces, estoy un poquito desordenado aquí, ¿o no? Ah, no, ya, recuerdo. Antes de hacer ese ejercicio, vamos por estos ejercicios de acá, ¿no? El ejercicio 4 que lo iba a hacer aquí mismo y precisamente por eso no lo tenía bajito. Nos dicen escriban los siguientes modelos a formato estándar. Entonces nos presentan el primer modelo y aquí quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo lo transformamos a formato estándar? ¿Cómo quedaría la función objetivo?
habría que sumarle dos ceros, ¿o no? Ah, no, no es necesario. No es necesario en ese caso. Entonces la función objetivo queda igual, pero son las restricciones las que cambian. Exacto, son las restricciones las que cambian, no la función objetivo. En algunos casos, y dependiendo de la convención, no sé qué le habrá dicho el profe, los ejercicios se tienen que poner siempre en minimizar, eh, pero no es como una regla general. Así que si ustedes no pasan a minimizar, yo creo que ahí ustedes pueden pedir recorrección. Eh, pero bueno, vamos a ver los dos casos, ¿no? Entonces, imagínense, se pidiese para el caso de minimizar, o sea, todos los formatos estándar tienen siempre minimizar y nunca maximizar. La solución que se le entrega es simplemente poner un menos, un negativo en cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, pasamos de max a min y tendríamos z igual a menos x1 menos 4x2 menos 2x3. ¿Por qué ocurre esto? Porque maximizar algo es lo mismo que menos minimizar lo negativo de ese algo, ¿no? Entonces, en este caso, estas dos restricciones, si yo le agrego un menos aquí, serían, que sea, estas dos funciones objetivos serían equivalentes, ¿no? Siempre hay que pasar, si es maximizar, siempre hay que pasarlo a minimizar. S- eso es lo que les estoy comentando. Hay convenciones. Entonces, de repente el formato estándar está con minimizar o de repente da exactamente lo mismo en la función objetivo. Ahí yo les recomiendo que revisen lo que ha puesto el profesor y si pone que es maximizar o minimizar da lo mismo, ustedes consideren solamente las restricciones. Si es que dice que no, entonces pásenlo a minimizar. Ya. Dime, Diego. Y si es que lo de maximizar, por ejemplo, y dijera menos 4x2 y lo paso a minimizar, ¿lo dejo como en menos o la cambio a más? ¿Lo A multiplico más. por el -1? A Ya, se más. multiplica como todo por Sí, -1, no hay sí, se listo. multiplica todo por menos uno. Ya, bueno, bro. Sí, muy buena pregunta. Entonces ahí les recomiendo que revisen el material del profesor. Yo no lo alcancé a revisar. Y en el caso de que aparezca minimizar siempre, ustedes traspasen a minimizar, ¿sí? Pero si no, simplemente lo dejan como está. Yo, por el momento del ejercicio, lo voy a dejar como está porque a mí me gusta esa Profe, convención en la que se deja tal cual. Dime. que esto se hace solamente para el formato estándar, lo de pasar a minimizar, o como en Eh, cualquier caso. sí, sí, se hace por el formato estándar. Ya, gracias. Pero como le digo, o sea, esto háganlo siempre y cuando ustedes revisen el material del profesor y les obligue a pasar a minimizar. Pero si es que no dice nada al respecto, yo les digo, escriban la función objetivo que quieran, o sea, maximizar o minimizar eh, es irrelevante, ¿no? Entonces aquí tenemos maximizar exactamente el mismo valor, ¿no? X1 más 4x2 más 2x3. Sujeto A, y tendríamos x1 más 2x2 más 3x3 más o menos. Más. Más, muy bien. Entonces más x4 igual, igual a 25. Y abajito tendríamos x1 más x2 más x3 más o menos. Más. ¿Qué valor? X5. Muy X5. bien, x5 igual a 10. Y con todos los x mayores iguales que cero. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos nuestro formato estándar para la primera pregunta, la pregunta A. La segunda, el segundo modelo. ¿Qué tiene de diferente con respecto al modelo anterior? Ahora hay que minimizar.
Ahora se minimiza, claro, hay una diferencia en cuanto a la función objetivo, pero en cuanto a las restricciones, ¿qué diferencia hay? La naturaleza, las variables, las de holgura no. Ah, no, no, ni siquiera de holgura. Las otras hay menores a cero. Claro, entonces las variables originales, hay algunas que son menores o iguales que cero. Entonces, esto en el formato estándar no debe pasar. Esto no, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Nosotros vamos a hacer una transformación, ¿no? Entonces, hacemos la transformación y tenemos nuevas variables. Tenemos x3 menos y la vamos a definir como menos x3, que es la variable original, y x4 menos, que va a ser menos x4 el original. Fíjense que estas variables, x3 y x4, por el valor negativo de menos x3, nosotros lo podemos reemplazar y tenemos menos x3 menos es igual a x3 y menos x4 menos es igual a eh, x4. Y si nosotros reemplazamos aquí, nosotros vamos a tener que menos x3 menos es menor o igual que cero, y por lo tanto aquí, fíjense que x3 menos, multiplicando por menos uno, doy vuelta a la desigualdad. Entonces, mayor o igual que cero, ¿sí? Y ahí tengo la magia de que tengo una variable positiva basándome en una variable negativa, simplemente multiplicando por menos, ¿sí? ¿Me explico? Y lo mismo para x4. ¿Queda claro esa conversión o no? El menos que se pone arriba es como para indicar de que son negativas Claro, y el el menos, menos que le ponemos antes es para decir que le vamos a cambiar el signo a esto que es negativo para que sea positivo. sí, justamente ese menos que le ponemos arriba no necesariamente tiene que ser un menos. Yo se los pongo como para que se visualice, ¿no? Que esa variable, la variable original es negativa. Eh, lo que sí es que ustedes pueden poner incluso otra variable, ¿no? Podrían poner x5, x6, x7, lo que ustedes quieran ahí. Yo por lo menos por comodidad les pongo el negativo y así sé que originalmente esa variable es negativa. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, teniendo ya estos valores convertidos, ¿no? Estas variables de decisión convertidas para que calcen con el mayor igual, voy a hacer la transformación. Entonces tenemos minimizar z igual a 4x1 más 2x2. Voy a tirarla un poquito más a la orillita. Y más 3x3, pero fíjense que ya no voy a ocupar el x3, por el que el x3 es menor o igual que cero. ¿Cuál voy a ocupar? Voy a ocupar el x3 menos, ¿sí? Y para poder ocupar el x3 menos simplemente hago el reemplazo. Y el reemplazo se da por esto de aquí. X3 vale menos x3 menos. Entonces vamos a tener más 3 por menos x3 menos, ¿sí? El menos sale del paréntesis y tendría menos 3x3 menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo con cada una de estas variables que vaya apareciendo, tanto para x3 como para x4. Entonces voy a tener aquí sujeto a menos x1, con esa no tengo problema porque es mayor o igual que cero, más 2x3 menos x4 menos. Fíjense que paso de positivo a negativo.
y mayor o igual que cero. Eso implica que voy a tener que agregar una variable de holgura, sumando o restando. Y ahí es. Ah. Restando. Muy bien. X5. ¿Alguien iba a ¿Y hacer ese una x pregunta? tres por qué no tiene el menos de arriba? Ah, porque era un X2. Aquí yo puse Ah. X3 de loco. Aquí, ese era X2. Ahí me confundí nomás con el numerito. Em, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene que tener el formato estándar? Cada uno, cada una de las constantes, ¿no? Que están a la derecha de mis restricciones, estos valores, tiene que ser también positivos, ¿no? Pero eso se soluciona rápido. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para ¿Se pasa transformar? sumando el uno? Se pasa, ¿cómo disculpa? ¿Sumando el uno? El problema es que si sumamos uno, el uno va a quedar en la parte izquierda y no es lo que queremos. O sea, queremos que la constante siempre esté en el lado derecho. Multiplicamos por menos uno. Multiplicamos por menos uno. Entonces, multiplicamos por menos uno y aquí, fíjense que vamos a tener menos x1 menos x3 y esto va a pasar de menor igual a mayor igual. Recuerden que cuando multiplicamos por un valor negativo, la desigualdad se invierte. Entonces tendríamos mayor igual que uno. Y ahí ya no tenemos ningún problema y podemos seguir haciendo la conversión. Entonces tendríamos menos x1 menos x3 negativo, aquí, menos x3, menos por menos más, x3 negativo, y aquí sería más o menos. En cuanto a la variable de holgura que va a aparecer. Menos. Menos, muy bien, porque estamos frente a un mayor igual, ¿no? Entonces, menos x6, la nueva variable de holgura que apareció. Y esto va a ser igual que uno. Y ya tenemos listas las restricciones. Ahora simplemente falta las variables de la naturaleza de las variables. Entonces tenemos x1, x2, x3 menos, x4 menos es mayor o igual que cero. Y con eso tendríamos convertida, ¿no? Este modelo a formato estándar. Profe, ¿por qué no Ah, puso X5 y X? Ah, x5 y x6. Claro, eso también hay que agregarlo. Todos positivos. Muy bien. Gracias ahí por comentarlo. ¿Alguna pregunta con respecto a la transformación? No. Continuamos entonces. Vamos con el siguiente ejercicio. Caso C. ¿Sí? Nosotros usamos la convención de que la función objetivo no cambia, así que dejamos en maximizar. Maximizar z igual a x2 menos x3. Fíjense que estos dos valores son negativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle el menos arriba. Bien, ponerle el menos arriba. Entonces vamos a hacer la conversión. X2 menos, con menos arriba, va a ser igual a menos x2, ¿cierto? Y x3 con menos arriba va a ser igual a menos x3, ¿sí? Y ahora ya puedo escribir mi función objetivo. Mi función objetivo va a ser, cambio los signos, menos x2 negativo más x3 negativo, ¿sí? ¿Qué otro problema tengo con respecto a la naturaleza de las variables?
Fíjense aquí, No está definido ni el uno ni el 2. Va, ni el 1 ni el 4. ¿cómo? No, 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 no. Dale. El X4 pertenece a los reales. Entonces esto es mucho más amplio que tener un valor negativo. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Se separan dos variables diferentes. Entonces vamos a separar una variable negativa para x4 y una variable positiva para x4. Entonces vamos a llamar aquí a x4 menos, que es igual a x4 si x4 es menor que cero, y x4 más, que es igual, menor igual, eh, es igual a x4 si x4 es mayor o igual que cero. ¿Sí? Entonces esto es un poquito más sofisticado. Se divide la variable en dos, una negativa y otra positiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, perdonen, aquí es menos x4 para que esa variable que creamos sea positiva. Menos x4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sujeto A. Y tendríamos x1, no tengo ningún problema con él porque es positivo directamente, pero tenemos x4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Más x4 positivo menos x4 negativo. Y como es mayor o igual, nosotros restamos la variable de holgura. Vamos a ponerle x5 menos x5 y eso es igual a 12. ¿Sí? ¿Queda claro eh, cómo más menos x4 tal cual? Este más, este más de aquí, no es parte de la operación, ¿sí? Como para que les quede claro. Ese más es simplemente es como por así decirlo, un apellido de la variable, ¿sí? Es parte de la variable, ¿sí? No es parte de la operación ahí para que no se confundan. Eh, x2 más x3. Recordemos que x2 es negativo, por lo tanto, x menos x2 menos. Y x3 también es negativo, por lo tanto tenemos menos x3 menos, y eso es igual a 3. No tenemos que agregar variables de holguras porque ya está en igualdad, ¿sí? No es necesario. Y aquí x3 es menor o igual que 5. Entonces tenemos menos x3 menos, más o menos. Más. Más, muy bien, porque es menor o igual. Más x6. Recordemos, la variable tiene que ser diferente a la que ya habíamos definido antes. No, no se vayan a equivocar ahí. Más x6 es igual a 5. X1 menos x2, perdón. X2 menos. X3 menos. X4 menos. Y x4 más. X5 y x6. Todos esos son mayores o iguales que cero. Y con eso ya tendríamos terminado el ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas? El del x4 menos y x4 más, no lo entendí porque no se estaría como eliminando. No, no se estarían eliminando porque una variable se considera negativa. Ese x4 menos es la parte negativa de esta variable, ¿no? Y x4 más es la parte positiva de la variable. Por lo tanto, no son la misma variable, a pesar de que sean las dos x4, ¿no? No sé si me explico. No, sí, sí entiendo, pero no sé. No, no entendí mucho. Sí, a la larga, ¿qué es lo que pasa con los reales? Cuando uno considera todos los reales, tú tenés una parte
positiva, una parte mayor o igual que cero, y otra parte negativa, menor o igual que cero, ¿no? Entonces, esa, para tú transformarla en variable, tú tienes problema con la que es menor o igual que cero, ¿no? Por lo tanto, tienes que asignarle un nombre a esa variable con tal de no tener ese problema. Lo mismo que hicimos con las negativas de antes, ¿sí? Y para poder diferenciar la otra parte del x4, ¿sí? Le ponemos x4 más que va a ser igual a x4 siempre y cuando este sea positivo. ¿Me explico o es complejo de Sí, digerir? sí, sí, mejor. ¿Sí? Bien. ¿Todos bien hasta el momento? Pregunta, entonces, si es que tenemos algún ejemplo de que, como este de ahora que tenemos X4 perteneciente a los reales, en todo el ejemplo vamos a tener que poner, por ejemplo, X4 positivo y el negativo. Sí, sí. En el caso de que haya sido menos x4 aquí, en vez de más x4 menos No, claro, x4, cambian los signos nomás, cambian los pero van de la signos. mano los dos, ¿no? Van de la mano, sí. Ya, Sí, siempre van de la mano. Por ejemplo, si hubiese sido también lo mismo. 3x4, esto sería 3x4 más menos x4 menos. ¿Sí? ya, gracias. Eso. Y vamos con el quinto ejercicio. No estoy muy seguro de si podamos resolver el primero, pero démosle con el quinto ejercicio. Nos dice, en el caso A, determine el formato estándar del problema. Eso más que, más que yo creo que representado con ejemplos, así que aquí simplemente tendríamos max z igual 1.2 x1 más 0,8 x2 más x3 y eso sujeto a x1 más 1.4 x2 más 1.2 x3 y como es menor o igual, positivo, más x4 igual a 150 y x1 más x2 más x3 más x5 igual a 100. Y todos los valores de x son mayores o iguales que cero. Ya tendríamos lista el inciso A. El inciso B nos dice determine el formato diccionario del problema, considerando el vértice x igual 100 como una solución. 100, 0, 0 como una solución. Entonces les pregunto, ¿ustedes conocen el formato diccionario, cierto? Le pregunté al profesor, me dijo que lo vieron. Incluso entra, si no me equivoco. Sí, sí, lo mismo. Ya, entra porque es parte de la geometría poliedral. ¿Qué forma tiene el formato diccionario? El formato diccionario tiene la siguiente forma. Se lo voy a escribir aquí. XB es igual a B a la menos uno por B menos B a la menos uno por N XN. ¿Conocen esa forma o no? Voy un poquito lentito Sí, como para... Sí. ¿Sí? La conocen. Perfecto. Entonces la podemos ocupar. Entonces, esa es la forma de las restricciones en el formato diccionario. En cuanto a la función objetivo, es simplemente también, es prácticamente similar, ¿no? Con respecto a los costos reducidos. El profesor me dijo que no se iban a fijar mucho en los costos reducidos, así que aquí en la ayudantía tampoco nos vamos a centrar mucho en los costos reducidos. ¿Qué era Bn? B es la matriz que compone todos los numeritos que acompañan a nuestras variables básicas, ¿sí? Y n es la matriz de los numeritos que acompañan a todos los valores de mis variables no básicas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, les pregunto directamente, ¿quién es sí o sí una variable básica? X1. X1, bien, muy bien. ¿Por qué X1 es una variable básica? Porque en la solución me piden que X1 sea igual a 100.
Y 100 es mayor estricto que cero, por lo tanto, fíjense que puedo decir desde ya que x1 es variable básica. Sin embargo, ¿cuántas variables básicas debo de tener? ¿Ves? Tengo que tener Dos. dos variables básicas, ¿sí? Recuerden que la naturaleza de las variables no se considera como restricción en términos de definir la solución básica. Entonces, podría ser cualquiera de las dos, podría ser x2 o x3, o podría incluso ser alguna de mis variables de holgura. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, sé que x1 vale 100, ¿cierto? Entonces, la primera restricción, que es lo que tengo, 100 más 1,4 por cero, x2 vale cero, más 1,2 por cero, que también vale cero, entonces eso simplemente lo ignoro, y más x4, que no sé cuánto vale. Y eso tiene que ser igual a 150. ¿Cuánto vale x4 entonces? 50. 50. Muy bien. Entonces fíjense que de repente a nosotros nos van a dar eh, este tipo de problemas, ¿no? Nos van a decir, considerando el vértice 100, 0, 0, y nos dan los valores que toman las variables originales, pero no nos dicen qué valores toman las variables de holgura. Entonces es como una trampilla que le ponen ahí de repente en las pruebas y que hace que de repente se pongan nerviosos, ¿no? Entonces, ahora, teniendo que x4 vale 50, ¿qué es lo que podríamos concluir? Una pregunta Dime. que no entendí dónde salió el X4. Ah, sí, mira, aquí nos dan la solución. Nos dicen que x1 vale 100, x2 vale cero y x3 vale cero. Entonces aquí, en esta restricción, nosotros reemplazamos esos valores. X1 vale 100, ahí está el 100. X2 vale cero, cero. X3 vale cero, cero. Y por lo tanto tengo 100 más x4 igual a 150. ¿Sí? Perfecto. Como es en igualdad, simplemente paso el 100 para el otro lado y tengo que x4 es 50, ¿no? Al final reemplazaste ahí porque es la única que sale el X4, ¿no? ¿Cómo disculpa? Que reemplazaste en esa línea porque es la única que sale el X4, ¿no? No, porque también pudo haber sido x5. Y vamos a demostrar que x5 es cero. Fíjate que nosotros vamos a tener en la segunda restricción, si hacemos el reemplazo, 100 más x2 más x3 que vale cero, más x5, y eso va a ser igual a Ahí 100. va a ser. Y ahí me da que x5 es igual a cero. Daniel, ¿por qué Dime. sabes que los puntos del vértice están sí o sí ligados a X1, X2 y X3 y no a, no sé, a los otros? Ah, por el orden. O sea, simplemente el orden que me lo entregan. Nunca van a ser tan maliciosos de entregártelo en un orden desordenado. O sea, siempre uno va a considerar por convención que el primer valor es x1, el segundo x2 y el tercero x3. ¿Sí? Gracias. Dale. Eh, entonces tenemos las dos variables básicas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que mi xb va a ser igual a x1 y x4. ¿Sí? Y mis variables no básicas, x no b, va a ser igual a x2, x3 y x5. ¿Sí? ¿Han hecho de momento ejercicios de esto? ¿Les trae recuerdos así como de Vietnam, así recuerdos de clases anteriores? Creo que sí me dio unos ejemplos en la última clase. Ah, ya, perfecto. Así que Entonces, aún no hay flashbacks. aún no hay flash, claro. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, facilito.
Fíjense que, bueno, no facilito, es simplemente una expresión. Fíjense que yo tengo que tener mis variables básicas en el lado izquierdo de la igualdad, mientras que tengo que tener todo lo demás en el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simplemente despejar. Aquí tengo una igualdad, ¿no? Aquí. Y voy a empezar por aquí. ¿Por qué voy a empezar por aquí? Porque aquí no tengo el problema de acá, en el que tengo dos variables básicas. Tengo x1 y tengo x4, entonces me va a ser un poquito más complejo. Pero aquí tengo solamente x1, por lo tanto va a ser un poquito más fácil. Entonces voy a despejar x1, voy a dejarlo en el lado izquierdo de la igualdad y voy a pasar todo lo demás al otro lado. Entonces tengo 100 menos x2 menos x3 menos x5. ¿Sí? Y ahí con eso ya tengo la forma que va a tomar x1 en mi formato diccionario. ¿Sí? Y para visualizar la forma que va a tomar x4, bueno, simplemente despejo el x4 aquí arribita, que es la única parte en la que aparece. Entonces x4 va a ser igual a 150 menos x1 menos 1.4 x2 menos 1.2 x3 y con eso ya estaríamos. Sin embargo, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me podría decir cuál es el problema con esta restricción, con esta igualdad con respecto al formato diccionario? El problema es que no está en formato de una matriz. No, no necesariamente, no tiene que estar en formato de matriz. Incluso yo le estoy dando Que el uno, el una X1 opción está alternativa. contenido en el ¿Cómo? X4. ¿Cómo disculpa? Que el X1 está contenido en el X4. Muy bien, muy bien. Ese vendría siendo el problema principal. X1 es una variable básica, ¿sí? De acuerdo a la que nosotros interpretamos anteriormente y de acuerdo a lo que nosotros convenimos aquí. X1 es una variable básica. Y fíjense que la forma del formato diccionario, en el lado derecho de la igualdad, solamente tiene variables no básicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer para eliminar esa variable básica? Reemplazarlo con el valor de x1. Reemplazarlo con el valor que está arribita, ¿no? Muy bien, chiquillo. Entonces voy a tener aquí que esto va a ser igual, x4 va a ser igual a 150 menos, y voy a tener 100 menos x2 menos x3 menos x5, que esto es el valor que toma x1, ¿no? Y menos 1.4 x2 menos 1.2 x3. Y ahí simplemente empiezo a resolver. 150 menos 100 son 50, x4 igual a 50, menos, menos x2, o sea, más x2, menos 1,4 x2, eso es menos 0,4 x2, menos 0,2 x2, más x5. ¿Sí? Entonces, de esta forma ya tendríamos ya las dos restricciones en formato diccionario. Tendríamos x1 igual a 100 menos x2 menos x3 menos x5 y x4 es igual a 150 menos x1 menos... chuta, Profe, dime. digo, Daniel, ahí arriba donde sale x4 igual a 50 menos 0,4 x2 menos 0,2, ¿no es x3? Sí, es x3. Ahí. Ahí Muchas está. gracias. Entonces tendríamos 50 menos 0,4 x2 menos 0,2 x3 y más x5.
Esas serían mis dos restricciones, ¿no? Y teniendo las restricciones, lo único que me faltaría cambiar para terminar el formato diccionario es mi función objetivo. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que se tiene que tener en cuenta en cuanto a la función objetivo? Que eh, mis variables, ¿no? Las variables que voy a contener en mi función objetivo tienen que ser todas no básicas. En este caso, les pregunto, ¿hay alguna variable básica aquí? Sí. Sí, x1, ¿no? El valor x1, nosotros habíamos concordado que era una variable básica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer exactamente lo que hicimos con x4. Reemplazamos, ¿no? Ese valor. Entonces tenemos, esta es la forma original, minimizar, lo voy a ver aquí, ni siquiera era minimizar, mi memoria es frágil. Maximizar, z igual 1.2 por x1 más 0,8 x2 más x3. Esta es la original. En formato diccionario, nosotros simplemente hacemos el reemplazo de x1. Entonces tendríamos 1.2 por 100 menos x2 menos x3 menos x5 y más 0,8 x2 más x3. ¿Sí? Y ahora simplemente resolvemos, ¿no? Entonces tendríamos que esto sería z igual 120 menos, entonces, menos x, menos 1.2 x2 más 0,8 x2 es menos 0,4 x2. Y tendríamos menos 1,2 x3 más 0,8 x3, que sea más x3 solito es eh, menos 0,2 x3. Y finalmente tendríamos menos 1,2 x5. Entonces, dejándolo todo expresado como formato diccionario, este es el formato diccionario, tendríamos maximizar z igual a 120 menos 0,4 x2 menos 0,2 x3 menos 1,2 x5. Sujeto a, y vamos con las restricciones. Tenemos x1 igual 100 menos x2 menos x3 menos x5 y tendríamos x4 igual 50 menos 0,4 x2 menos 0,2 x3 más x5 y con todos los valores mayores o iguales que 0. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se llega al formato diccionario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay algún como tipo paso a paso para ir haciendo, como para aprenderme ese como literal el paso a paso, ir un punto por punto haciéndolo? Claro, el paso a paso, si es que quieren ocupar este método, es visualizar si es que existe alguna de las variables de decisión que está solita, alguna de las variables básicas que está solita. Entonces, en este caso, a nosotros nos sirvió principalmente porque x1 estaba solita, ¿no? Aquí no está con x4. X4 es la otra variable básica. Entonces, lo voy a escribir aquí. Paso uno, identificar variable básica solita, la voy a poner ahí, en restricción. Paso 2, despejar esa variable básica.
Paso 3, tendríamos que despejar en otra restricción la otra variable básica. Paso 4, reemplazar. La primera variable básica que calculamos en la segunda restricción. Y paso 5, reemplazar las variables básicas en la función objetivo. ¿Sí? Ese vendría siendo como el paso a paso y como bien informal, eh, eso sí. Pero eso vendría siendo la ayudantía de hoy. Eh, ya estamos en la hora. No sé si nos quedamos un ratito más como para resolver este mismo ejercicio, pero con el método Graphic, que sea con el método matricial. Bueno, Le damos con el método matricial. Ya, estoy un poquito cansado. Eh, Me dan un segundo, voy a buscar agüita y volvemos. Incluso tenía una pregunta aquí, no la había leído. Me dicen, ¿y existe la posibilidad de tener que agregar x1 y x4 si x4 estuviera en la función objetivo máxima original? ¿O agregar un x3 si x fuera variable básica? No entiendo mucho la pregunta. O sea, o lo que entiendo es que si en vez de solamente x1 estuviese aquí x4, por ejemplo, que también era una variable básica, se tendrían que reemplazar los dos. ¿Esa es como la pregunta? Sí, esa es la pregunta, entonces sí, se tendrían que reemplazar cada una de las variables básicas que haya en la función objetivo. ¿Qué pasa si no nos dan el vértice? Con lo que ustedes saben, no pueden no darles el vértice. Siempre les van a dar el vértice cuando les pidan formato diccionario. Sí. Después ustedes van a aprender en Simplex fase uno que ustedes pueden ocupar las variables de holgura para comenzar, pero eso ya es de después. Y, terminemos antes de ir a buscar el agua con la pregunta C, ¿no? Nos dicen la solución anterior es factible, es degenerada, es óptima. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la solución? ¿de qué cosa? La solución de este formato diccionario. ¿Cuál es? Y lo maravilloso del formato diccionario es que las variables básicas van a estar en el lado izquierdo de la igualdad y las variables no básicas van a estar en el lado derecho de la igualdad. ¿Qué Entonces es relevancia tiene óptimo. esto? ¿Ah? Entonces es óptimo. No, 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 eso no. En este caso sí es óptimo, pero es más por la función objetivo que por el lugar donde están las variables, ¿no? Ya. Lo, sí, lo maravilloso de esto es que las variables no básicas toman valor cero, ¿no? Entonces recuerden esto bien, las variables no básicas toman valor cero. Entonces toda esta expresión de acá, en la solución que nosotros vamos a encontrar, que no necesariamente va a ser óptima, pero en la solución para este diccionario va a ser x1 igual 100, x4 igual 50, ¿sí? Incluso lo calculamos antes, ¿no? x1 igual 100,
x4 igual 50 y todas las demás cero. ¿Sí? Eso como, como datito para que lo tengan en cuenta. Ahora voy a buscar el agüita y vuelvo para hacer la Daniel, explicación del una formato pregunta. matricial. Dime. ¿Este video lo va a subir al tiro después o no? Sí voy a tratar de subirlo al tiro. O sea, no sé si hoy día, porque igual se demora un poquito en cargar en YouTube. Ya, ok, Pero muchas gracias. sí, más encima tienen la prueba mañana. Voy a tratar de, sí, apenas terminemos lo voy a subir. Pero eso, voy a dejar una pausita para tomar agüita. Ya, ahora sí. Vamos con la versión matricial de resolver esto. ¿Por qué es importante la versión matricial? Porque este ejercicio que hicimos no es aplicable a todos, ¿sí? Este ejercicio que hicimos, o sea, la forma en la que resolvimos esto, es aplicable solamente cuando en una de las restricciones tenemos una de las variables de decisión solita, ¿no? Incluso en el paso uno nosotros lo pusimos, identificar variable básica solita en restricción. Pero si no Daniel, estuviese la variable básica solita en la restricción, tendríamos que hacerlo en forma matricial. Dime, Antonio, creo que fue. sí. Entonces conviene aprenderse la matricial nomás, ¿o no? Que sirve para todo. Eh, podría ser, sin embargo, esta es más rápida Mm. en el caso de que la quieran ocupar. O Ya. sea, por lo menos a mi parecer, es más rápida y le sumaría harto tiempo para poder resolver los otros ejercicios. ¿Sí? Entonces, la matricial. Para la matricial, ¿ustedes qué es lo que se tienen que aprender? La forma, ¿no? Entonces, la forma es XD igual a B a la menos uno por B menos B a la menos uno por N por XN. ¿Sí? En pruebas pasadas, esta, esta forma no se presenta como formulario. Por lo tanto, yo les recomiendo que se las vayan aprendiendo. Lo otro que se tienen que aprender es la forma inversa de una matriz de 2 por 2. Y la estoy buscando como para no cometer algún error garrafal. Entonces, la inversa de una matriz de 2 por 2, ah, siempre no puede ser. Ya, lo voy a hacer a memoria, porque no me apareció. Pero si tenemos una matriz del estilo A, B, C y D, la inversa, A, B, C y D, inversa, va a ser igual a uno partido en la multiplicación de A por D, o sea, de la diagonal A por D, menos B por C. Y eso multiplicado por el primer valor Una queda pregunta, positivo, negativo, menos C y D. ¿Sí? Esa es como la forma, dime. que al final el denominador es el determinante de una matriz de 2 por 2 nomás, ¿no?
Claro, es el determinante de la matriz de 2 por 2. Dale. Muy bien. Entonces, igual podrían estar quizás un poquito perdidos en esto. Álgebra lo tuvieron que... No que el D y el A se invertían, ¿o no? Sí, el D y el A se invierten. Muchas gracias. D y el A. Muy bien. Entonces, como les decía, álgebra igual lo tuvieron hace un tiempo, entonces tienen que volver a retomar ahí en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que XB son los que nosotros escogimos, X1 y X4, ¿sí? Y eso va a ser igual a B a la menos uno por B chico. B a la menos uno, ¿quién va a ser? La variable, la matriz base eh, inversa, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos nosotros la matriz base? Voy a borrar aquí y voy a volver al modelo. Aquí. Voy a volver al modelo inicial. Lo voy a copiar. Y aquí la importancia del formato estándar es precisamente porque en el formato estándar nosotros buscamos, ¿no? O podemos identificar cuáles son las matrices que me convienen para pasar a formato diccionario. Entonces, fíjense que nuestras bases, nosotros habíamos dicho aquí, vamos a escribirlo, XB es igual a X1 y X4, ¿sí? Y por lo tanto, mi matriz base va a ser igual a 1, 1, 1, 0. ¿Por qué esta expresión? ¿Por qué esta expresión? Porque si se fijan, el numerito que acompaña a X1 en la restricción primera es 1, a X4 también es 1, por lo tanto aquí tenemos los numeritos que lo acompañan, que acompañan a cada una de las variables. Aquí es 1 también, 1, y aquí es 0 porque no está, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se construye la base. Daniel, Dime. ¿por qué he elegido X1 y X4? Se me olvidó. Ah, porque toman valores mayores que cero. Entonces, aquí habíamos dicho directamente que X1 es base porque toma el valor de 100, que es mayor que cero, y nosotros habíamos visto que al momento de hacer el reemplazo de X1 y los otros valores que son cero, tenemos que X4 es 50, que es también valor mayor que cero. Por lo tanto, sabemos que la base es X1 y X4. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias. Dale. Y por lo tanto, calculamos la inversa. Entonces, b a la menos uno es igual a uno partido en a por d, o sea, uno por cero, que es cero, menos b por c, o sea, uno por uno, que es uno, multiplicado por la matriz compuesta por cero, menos uno y uno. Y esto sería menos uno por esa matriz, o sea, cero, uno, uno, menos uno. Esa sería mi matriz base. ¿Cuál sería mi matriz n? Mi matriz no base. Ocupamos exactamente la misma lógica, pero con mis variables no básicas, ¿no? Entonces, xn son el resto de variables, o sea, x1, que sea x2, x3 y x5. Entonces, ¿cuál es mi matriz? La que acompaña a esos numeritos. 1.4, tenemos 1.2, tenemos aquí 0, porque arriba no hay un x5, y tendríamos 1, 1, 1. Tendríamos que esa es mi matriz base. Creo que se me pegó, ¿o no?
No, no. ¿No? Se me pegó la imagen, sí. Es que yo estaba viendo y ahí se había pegado la imagen, pero bueno. Entonces tendríamos que esa es mi matriz no hace. Y así, construimos con mi matriz B chica. ¿Quién es mi matriz B chica? Son los valores que están a la derecha, o sea, 150 y 100 en este caso. 150 y 100. Y así podemos construir el formato, ¿no? Entonces, ocupando XB, B a la menos uno por B, menos B a la menos uno por N por XN, y tendríamos aquí X1, X4 es igual a B a la menos uno. B a la menos uno es este valor de acá, 0, 1, 1 menos uno por B, que es 150, 150 y 100, menos B a la menos uno, que es 0, 1, 1 menos uno multiplicado por y por N. ¿Quién era mi N? Ese valor de ahí. 1.4, 1.2, 0, 1, 1, 1 y mis X no básicos, que mis X no básicos son X2, X3 y X5. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, verdad? Sí, Ok, bacán. Entonces vamos a tener, al momento de hacer la multiplicación, que el primer valor va a ser 100, ¿no? X1, X4. Si nosotros multiplicamos aquí, es este con este con este, se suman 0 más 100 por uno, o sea, 100. Y lo mismo aquí, con la segunda fila. 1 por 150 menos 1 por 100, o sea, 50. Eso es lo que tendríamos. Menos, y aquí lo mismo, vamos por fila. Entonces, 0 por 1.4 es 0, más 1 por 1, que es 1. 0 por 1.2 es 0, más 1 por 1, que es 1. eh, 0 por 0, chuta, 0 por 0, no estoy agarrando el lápiz. 0 por 0 y 1 por 1 es 1. Es 1 y luego vamos con el de abajo, ¿no? Entonces, 1 por 1.4 es 1.4 menos 1 es 0,4. Luego tendríamos 1 por 1.2 menos 1 es 0,2. Y 1 por 0 menos 1 por 1 menos 1. Y eso se multiplica por x2, x3 y x4. ¿Sí? Y aquí tendríamos que simplemente hacer una separación. X1 es igual a 100 menos 1 por x2, x2 menos 1 por x3 menos x4. Y x4 es igual aquí me confundí. Esto es X5, no X4. ¿Sí? Y aquí tendríamos 50 menos 0.4 X2 menos 0.2 X3 más X5. ¿Sí? Y ahí tendríamos listo la región factible, ¿no? Que vendrían siendo las restricciones de igualdad. Fíjense que si lo comparamos con el ejercicio anterior, fíjense en el 0,4, en el 0,2, en el 1, son equivalentes, ¿no? 0,4, 0,2, 1, 1, 1, 1, 150. Entonces, la forma de resolver son equivalentes para este tipo de ejercicio, ¿no?
La única diferencia es que la forma matricial es mucho más general, ¿no? En el caso de que tengan las dos variables básicas en el mismo sector, los va a ayudar mucho mejor la forma matricial que la forma algebraica que vimos anteriormente, ¿sí? Pero eso, teniendo ya estas igualdades, para obtener la función objetivo, ¿para qué se van a aprender la forma matricial? Simplemente reemplazan, ¿no? Entonces, tienen x1, tienen x4, reemplazan en la función objetivo y obtienen exactamente lo mismo que arriba, ¿sí? Y eso, ¿alguna duda? Si es que se agarra, tenemos que agarrar siempre la variable básica, ¿o no? O si es que agarramos cualquier otra variable, ¿nos daría lo mismo o no? No, no les daría lo mismo, porque ese es otro vértice que están revisando. Entonces no les va a dar el mismo 100 y el mismo 50, les va a dar otros valores muy posiblemente. O quizás les dé el mismo 100 y el mismo 50 en el caso de que tenga infinitas soluciones, por ejemplo. Ya sería en coincidencia eso. Sí, eso sería coincidencia, sí, no sería... Pero Mm. eso lo vamos a ver más adelante en todo caso. Esos los casos especiales en el simplex, lo vamos a ver más adelante. Pero eso sería la ayudantía de hoy. Antes de terminar, para dejar de grabar, ¿alguna pregunta que haya quedado? Si Daniel podría explicar una vez más lo que era degenerancia, que no me queda muy claro. Sí, mira, lo vamos a hacer con... Veamos, veamos qué puedo inventar. Tendríamos, por ejemplo, por ejemplo esto, ¿no? Fíjate que tenemos dos restricciones. Tenemos dos restricciones. Y una solución a esas dos restricciones puede ser este valor de acá. Fíjate, x igual 10,0,0. O sea, x1 vale 10 y los otros valores valen cero. Pero ¿Y, nosotros tenemos dos restricciones. y ese vector me lo deberían dar? ¿Ah? ¿Ese vector me lo deberían dar? O podríais tú sacarlo como lo sacamos Ya, en el ya, ejercicio de los pares. sí. Pueden ser como las dos opciones. O te lo dan o tienes que sacarlo como lo sacamos en los pares, ¿no? Pero, por ejemplo, este es un ejemplo de una solución degenerada. Fíjense que hay dos restricciones y no hay dos soluciones que son mayores que cero, mayores estrictos que cero, sino que una de estas soluciones puede ser básica, cualquiera de las dos, porque ambas son cero, ¿sí? Entonces esa es la degenerancia, así es como se ve una solución degenerada. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si hay dos inecuaciones o ecuaciones, tienen que haber dos ceros, ¿eso es? Para que sea degenerado. No, no necesariamente dos ceros. O sea, si hay dos ecuaciones, si hay dos ecuaciones, tiene que haber, que sea, si hay dos igualdades, en este caso, bueno, ecuaciones es lo mismo. Si hay dos igualdades, tiene que haber una sola variable de decisión con valor mayor estricto que cero, ¿sí? Entonces, la cantidad de variables de decisión que tengan un valor estricto mayor que cero, tienen que ser menor a la cantidad de restricciones que tengo. En este caso tengo dos restricciones y tengo una sola variable con un valor estricto mayor que cero. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra Y pregunta? como por ejemplo, eso sería básica, factible y degenerado, ¿no? En este caso sí, sería básica, factible y degenerada. Ya. Sí, esta solución en particular, solución básica, factible y degenerada.
¿Alguna otra pregunta, chiquillas, chiquillos? No, voy a detener la grabación.